el episodio de hoy en Caleidoscopio, donde tres miradas crean infinitas perspectivas. Pues bienvenidos a un episodio más, el episodio de hoy de Caleidoscopio, en el que vamos a hablar sobre el autoconocimiento. Así que estaremos un poco indagando de qué manera ha sido el crecimiento que cada una ha tenido y cómo podemos fomentar el autoconocimiento. No sé quién le gustaría empezar a platicar un poquito sobre ese tema. Clau, adelante. El autoconocimiento, vaya tema, porque me ha tocado estar teniendo que voltearme a ver a través de golpes en esta vida. La primera vez que de verdad tuve que empezar a observarme, para empezar a conocerme, fue hace unos 13 años que caí en una depresión muy fuerte. Estuve encerrada en mi casa un año. Tuve una distancia con mis papás y mis hermanos y algunas amistades durante ese año. Y gracias a mi terapeuta Ale Satarain, pues empecé a ver, me decía, haz algo que te guste para empezar, ¿no? A recuperarte. Y yo, es que no sé qué me gusta. No sé qué me gusta, no sé qué quiero hacer. Y fue el primer trancazo. No les hago el cuento largo. Pasé ese año y fue un año que sí me costó mucho trabajo, pero que hoy agradezco porque fue el comienzo de muchas cosas. No solamente mejoré mi relación conmigo misma, sino mejoré mi relación con Carlos, mi marido, con mis hijos y con esa gente que estuvo conmigo durante ese año, y fue valiosísimo para mí. Y gracias a que pasé por eso, empecé mi terapia y empezó entonces este camino largo del autoconocimiento. Luego con el tiempo me encontré la Cábala, que su principal objetivo también es voltearte a ver y empezarte a conocer, y desde ahí empezar a tomar ciertas acciones, y no he parado, ¿no? Hasta la fecha seguimos en eso, y me ha gustado muchísimo que durante este camino Dios me ha puesto a las personas y a las herramientas para poder ir quitando capitas a esta cebolla que creo que somos todos, porque no basta solo con observar, como lo decíamos en la vez pasada, las palabras que te dices o dices, sino también el por qué me afecta, por qué me mueve y qué es lo que me mueve a hacer cosas, qué es lo que me apasiona, qué es lo que me gusta, detrás de qué quiero ir. Y ha sido durísimo. Yo creo que en general a las mujeres nos cuesta más trabajo esto de la autoobservación y del perseguir lo que queremos y quienes somos, porque somos o fácilmente nos damos a los demás. Es como nuestra prioridad, el ver que todo el mundo esté bien y luego entonces yo puedo estar bien. Y bueno, ha sido un trayecto muy interesante, muy nutritivo, y puedo decir que uno de los grandes premios de haber pasado por todo esto es estar aquí con ustedes. Darme este tiempo cada vez que nos reunimos es para mí un regalo que, además de que lo disfruto muchísimo, también me ayuda a conocerme, porque ustedes me hacen reflexionar sobre cada tema que tocamos y voy descubriendo cosas mías que me ayudan a mejorar todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo. Qué padre, ¿no? Sí, eso de reflexionar es fantástico. Uh-huh. ¿Tú, Nikki? Es para mí muy, muy difícil
eso de autoconocimiento. Pues, lo que cuando dijiste este trayecto largo, yo dije, yo ni creo que me conozco aún, ¿no? No les puedo decir cuándo empecé a eso de andar con el autoconocimiento, porque la verdad ni me acuerdo. Una cosa que sí, cuando estabas hablando, me llegó a la mente que cuando yo estaba en primaria, yo era una niña muy sexual, pero no sexual a ver, quiero hacer cosas, sexual en cuestión de sexualidad, o sea, yo era muy, bueno, es que no sé cómo decirlo, o sea, las cosas que yo decía, hablaba de la sexualidad sin que yo lo entendía. Ahora viendo ya de adulto, eso a lo mejor me van a decir cosas, pero a lo que voy es que nadie me dijo que eso era normal. O sea, los niños somos, bueno, son sexuales, o sea, somos seres humanos, somos seres sexuales. Y no estamos ahí con los niños diciendo está bien, o sea, lo que tú estás sintiendo no tiene nada de mal, o sea, es parte de ser un ser humano. Entonces podría ser que eso fue mi inicio a autoconocerme, para el autoconocimiento. No sé. Luego ya sabemos la adolescencia, pero no sé por qué me cayó el 20 cuando tú estabas hablando de ese preciso momento de mi infancia, cuando me di cuenta, o sea, hubiera tenido 10 años quizás, y me di cuenta, o sea, justo a los 10 años, que mi forma de pensar era diferente a mis compañeros de la misma edad. O sea, no es que quería actuar sobre algo, o sea, fueron pensamientos, ahora entiendo, muy normal para niños y niños de esa edad, o sea, no fueron extremos, pero sí fui diferente. Eso es la primera, ahí voy, eso fue, por eso, eso fue mi primer autoconocimiento. Ajá, o sea, pero conscientemente. Cuando me di cuenta que yo estaba pensando así o tenía esos pensamientos y fueron diferentes a los demás, que me hizo también a mis 10 años reflexionar por qué, pero que no tenía tampoco las herramientas, pues en aquella entonces fueron muy limitadas de lo que estaba en mi alrededor. O sea, los maestros, mis compañeros de la misma edad y mi familia. Entonces, puedo decir que el autoconocimiento a lo mejor empezó a los 10 años. Wow, muy chica, ¿sí? Sí, muy chica. Estoy suponiendo, ¿no? Porque sí, o sea, me llegó cuando empezaste a hablar de tu trayecto. Y más que estabas hablando de las mujeres que estamos más hacia allá, o sea, complacer a los demás y después nosotros mismos. O sea, algo en lo que estabas diciendo, pues me llegó Trajo eso. a eso. A mí me llama la atención lo que estás diciendo porque siempre decimos, es que me conozco como la palma de mi mano. A ver, cuéntanos de tu palma de la mano, ¿no? Y no sabemos nada. ¿Cuántas rayitas tiene tu palma? Exacto. ¿Cómo son? Sí, o si tienes una cicatriz o si tienes o sea, realmente es muy difícil porque además todo lo que abarca un ser, pues es tremendo, es innumerable. También yo creo que yo empecé a conocerme en algún momento por ahí de la secundaria, o sea, donde empecé como a reflexionar. Yo tuve una infancia un poquito, fui una niña bastante buleada, lloraba por todo, en mi casa feliz, pero en la escuela para nada, ya se los he platicado. Y
Y cuando estaba en secundaria, en la escuela donde yo iba era un colegio hasta tercero de secundaria y después de ahí pues había que irse a un colegio más grande. Era un colegio chiquitito, en mi generación éramos 7. Chiquitito. Chiquitito. O sea, la generación era un grupo, por supuesto, y éramos 7. Y cuando yo sabía que yo no era quien era en la secundaria. Yo sabía que era lo que me estaban orillando a hacer, con una etiqueta gigantesca, que me pesaba en los hombros tremendamente. Pero yo sabía que el día que iba a entrar a la prepa, iba a ser quien realmente soy. Y fue o sea, para mí fue una transformación, llegar a la prepa y tener, además iba a una prepa gigantesca, donde había 7 grupos de 30 personas cada grupo, contra salir de una generación de 7. Entonces había una variedad de gente a quien acercarse y conocer, y todas estas personas dándome la oportunidad de ser quien soy. Y creo que fue en ese momento en donde me di cuenta de que yo no sé quién era, cómo era, pero sabía que no era lo que me estaban orillando a hacer a través de esa etiqueta. Y creo que ahí fue donde empezó mi camino de autoconocimiento. Probablemente no trabajado, no de dirigido, probablemente como tú lo obtuviste cuando empezaste con esta persona. O sea, yo no iba al psicólogo ni nada, simplemente fue como yo sé que hay algo adentro de mí que no es lo que soy, yo sé que hay algo más. Y entonces empecé con este camino. Y después me fui por la vida como la vida te va poniendo las cosas, ¿no? O sea, ya lo que sigue, después de la prepa a la universidad, después de la universidad a trabajar, y después... Y fue hasta... por ahí del 2006, 2007, por ahí, que empecé a tomar mi cantidad de cursos y certificaciones y cosas que me encanta, porque ahí fue donde aprendí que me encanta aprender. Y entonces empecé con ese trabajo de irme puliendo, como que ir entendiendo quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, por qué me gusta, o sea, como que todo el tiempo antes era muy de ir por la vida como la vida te lo va poniendo, no sé si me explico, como que nunca tuve tampoco ni siquiera la curiosidad de voltear para adentro y ver quién hay allá, ¿no? O sea, toc, quién hay, quién está ahí. No había eso en ese momento. Siento que ha sido como ese cúmulo de aprendizaje que he adquirido a lo largo de los últimos años, últimos 20 años o algo así, que me ha ido como puliendo y que me ha ido dejándome ver pues un poco más de quién soy. O sea, entiendo que a través de todo lo que has estudiado han sido para ti herramientas de autoconocimiento. Sí, totalmente. O sea, siento que más aprendo de afuera, más aprendo de adentro. Como que es una balanza, ¿no? que va subiendo y bajando. Y más conocimientos tengo de algún tema en especial, me deja ver más hacia adentro. Pues, a ver, explícanos uno que haya sido importante o que haya sido determinante o que siga siendo determinante como herramienta de autoconocimiento. Mira, hay muchos y voy a tocar algunos en este caso. Los principios del éxito. Cuando me certifiqué con Jack Canfield en los principios del éxito, empecé a entender que había muchas cosas en mi vida que yo estaba llevando a cabo sin darme cuenta de que estaba llevando a cabo los principios del éxito. Por ejemplo, yo siempre decía, pregunta, el no ya lo tienes. Y uno de los principios del éxito dice ask. Es decir, pregunta, ¿no? Como si preguntas vas a obtener una respuesta, a lo mejor no va a ser la que quieres, pero capaz que sí.
Y luego más adelante, más cerca de hoy, cuando empecé a trabajar con semillas de creatividad, cuando empecé trabajando o sea, hubo un momento en el que yo tuve una ruptura y tuve que recolectar qué era el común denominador de todas las cosas que hago o que he aprendido a lo largo de mi vida. Y la creatividad era como un denominador. Entonces empiezo a enfocarme en temas como design thinking, solución creativa de problemas y todas estas herramientas de creatividad dirigidas al emprendimiento, porque en ese momento en eso es lo que estaba. Y es cuando surge Semillas de Creatividad, cuando yo empiezo a buscar una herramienta que pueda ayudar a las personas a conectar con su creatividad sin la necesidad de que yo estuviera presente. Y como coach, sé que las preguntas son la base, son lo fundamental, y a partir de la pregunta es que empieza a surgir el crecimiento de una persona, y que las respuestas no están allá afuera, que las respuestas están adentro de uno. Uh-huh. Entonces empiezo a trabajar generando esta metodología de Semillas de Creatividad. Con el tiempo me doy cuenta de que es mucho más poderosa de lo que yo me imaginé, porque yo lo hice como muy basado en design thinking, uh-huh. Y de pronto resulta que ahora lo usan terapeutas, psicólogos y coaches. Uh-huh. Y no necesariamente para temas que están relacionados con design thinking, pero toda esta introspección y autoconocimiento viene a través de las preguntas. Ya más cerca de hoy, la terapia con el arte transpersonal y mindfulness, que fueron dos formaciones que me hicieron ir mucho para adentro. O sea, por ejemplo, todo lo que es la terapia transpersonal con el arte era entrar a utilizar la herramienta, pero conocerme a través de ella para que yo después pueda utilizarla y saber lo que se siente hacer una obra y dejar a la otra persona entrar en sí misma a través de esta obra. Entonces empiezas a hacer cosas como pintura, o como música, o como fotografía, o como la reconstrucción de una vasija, o como un collage, o como una máscara, o en fin, y todas estas son cosas que tienes que hacer una introspección, reconocer cuáles son esos temas que hay en ti, convertirlos en una obra. Y entonces de pronto empecé a poder escribir una poesía cuando yo pensaba que jamás en la vida pudiera ser un poeta, ¿no? ¿De dónde yo puedo escribir una poesía? Y claro, sin estructura, porque no soy literata, pero sí siento que ya puedo conectar con las metáforas, por ejemplo, para escribir una poesía. O que puedo hacer un collage en donde se desemboca todo el conflicto que pudiera tener dentro, y que de pronto se construye una obra que es una obra linda. Y no hablo de linda desde el juicio, que hablábamos la otra vez, sino desde la construcción de algo que me está reflejando. Y mindfulness, que también tiene mucho que ver con lo que hablábamos la otra vez de los Picky Reps y etcétera, es darse cuenta, es estar presente en uno mismo, es como descubrir que estás aquí, que estás ahora, que te sientes de cierta manera. Y cuando mezclo todas estas cosas, me gustaría comentar, hice unos talleres que se llama Talleres de Creatividad Transpersonal, en donde sumo terapia transpersonal con el arte, los principios, terapia transpersonal con el arte, mindfulness, semillas de creatividad. Entonces, sí, fue un autodescubrimiento estar tomando todas estas y encontrarme para ayudar a otras personas a encontrarse. ¿Sabes qué? Es chistoso lo que mencionas, o interesante, porque me puse o me imaginé que pudieras leer, entre comillas, un dibujo para conocerte y conocer a
a una persona. No sé si un poquito va por ahí. Quiero decir, por ejemplo, ¿no? Hoy amanecí a lo mejor enojada. Y si me pongo a dibujar, probablemente escoja colores oscuros, ¿no? Combinaciones fuertes, alguna figura, no sé qué adjetivo ponerle, pero que refleje, no sé, a lo mejor asperidad o solidez o algo así. Pero si otro día amanezco triste y me pongo a dibujar, entonces a lo mejor me voy por tonos, no sé, estoy inventando, azules y grises. Estar en blues. En blues, así, ¿no? Y a lo mejor dibujo cosas difuminadas y que no se noten en sí lo que son. Es lo que me estoy imaginando. Lo que estoy entendiendo es que si yo un día, a lo mejor en lugar de levantarme a gritar, me pongo a dibujar, puedo entender lo que me está pasando o cómo funciona. No hablaría de entender lo que está pasando, porque muchas veces ni siquiera necesitas entender, creo yo. Pero sí es de alguna manera canalizar lo que está pasando. Ahora, también es importante todo lo que es la introspección antes. O sea, en el momento que tú dices, me desperté enojada o me desperté triste, ya estás haciendo una introspección. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me siento así? Me siento enojada. O, ¿sabes? Como... Y entonces ya puedes ir al arte, y no necesariamente a la pintura, pues poner música y ponerte a mover. O ni siquiera con música, empezar a sentir, empezar a moverte y empezar a sentir tu cuerpo, también es una forma de arte, ¿no? O ponerte a tomar fotografías y luego ver qué es lo que ves en esa fotografía. ¿En qué te estás enfocando? ¿Te estás enfocando en la luz o te estás enfocando en la forma o te estás enfocando en...? Y creo que eso es como una mirada hacia adentro. Entonces son como que el arte es como la herramienta para canalizar la emoción. Y la forma en la que encuentras la emoción es a través de la introspección, a través de una meditación guiada, porque mucha gente no sabe cómo meditar, pero como una meditación guiada en donde te tocas, te das cuenta y entonces empiezas a dibujar, empiezas a pintar, y no necesariamente necesitas leerlo. Lo que estabas diciendo me gustó mucho, por lo que estabas diciendo que si me despierto en lugar de gritar, dibujo o pinto o lo que sea, porque aunque tú a lo mejor te sientes enojada y los colores que usas para ti representa el enojo, alguien más podía verlo y ahí ver la felicidad o lo que ellos están entendiendo. Pero a través de tu expresión, ellos ya tienen un momento o una herramienta para poder reflexionar sobre ellos mismos. Ya. Porque sí, ¿qué me transmite a mí, en lo personal, eso que estoy viendo? O sea, a lo mejor tú enojo. Ajá. Alguien más podría ver algo que les habla a ellos mismos para su propio autoconocimiento. O sea, a mí en lo personal me encantó, pero yo soy más así de pintar y plasmar colores, de dibujar, de bailar, pues también. Pero si me siento algo así, enojo fuerte, tiendo más a estar dibujando o pintando o escribiendo. Y yo creo que estoy completamente de acuerdo con que el arte es una herramienta que no nos permite, precisamente por la palabra, que No nos lo haces bien. Y no, o sea, es una gran herramienta, creo yo,
para el autoconocimiento. O sea, Sí. ¿qué son los colores? Difiero tantito de ti en eso de la introspección. A veces si te levantas y quieres gritar, pues a lo mejor nada más ahí agarras y no hay tanta introspección más que... Desahogo. Ajá. Ujú. No, pero yo me refiero que la introspección viene antes, o sea, tengo ganas de gritar. Ahí ahí es donde ya enganchaste con la emoción. Solamente con el haberte dado cuenta de que lo que quieres es gritar. Y el canal es gritar o es dibujar, o es escribir o es cualquiera otro. Sí, Ok, a eso me refería. No sé si... Ah, Ya. ok, ajá. Iba a decir algo acerca de lo que estabas comentando, se me olvidó. Sí, eso me encanta. Pues, cada uno o sea, estamos hablando y me viene toda la inspiración y luego cuando me toca hablar, nada. Sí, blanco. Sí, a mí una de las cosas que me gusta de este taller, por ejemplo, cuando el taller donde hablamos del color y nos venimos a pintar en acuarela, lo escribimos, empiezas haciendo la meditación guiada, eliges un color y trabajas sobre ese color. Y una de las cosas que me llamó la atención en alguna de las veces que hice este taller es que en algunas de las veces que hice este taller, es que mucha gente me dice, es que a mí el café no me gusta. O sea, y es muy raro cuánta gente hay, o sea, me llama la atención cuánta gente hay que no le gusta el café. En una de las actividades o de los trabajos que he hecho de la maestría, justamente me puse a investigar qué pasa en el cerebro y por qué hay colores que nos gustan y colores que no nos gustan. Y también tiene que ver con lo que representa para nosotros. Y entonces tenía un taller, pero lo pulí aún más después de haber hecho esta investigación. Y es un taller en el que hablamos del café y contactamos con el café. Y entonces hacemos todo un ejercicio sensorial. Lo olemos, lo sentimos, lo probamos. Y luego pintamos con tinturas de café. Y es muy enriquecedor porque te reconcilias con el color, te reconcilias con eso, o sea, de pronto empiezas a verlo de una manera diferente porque el contexto que le estás dando es un contexto diferente. Cada quien lo ve o sea, a cada persona tiene una razón distinta del por qué no le gusta el café, o todo el mundo tiene prácticamente la misma razón por la que no le gusta el café. Según el estudio, la verdad no quisiera decirlo con puntos y comas porque no lo tengo así de claro y fresco, pero sí tiene que ver con la forma en que la mayoría de la gente lo ve y la mayoría de la gente lo relaciona con el excremento. Sin embargo, si piensas en el café, ¿cuánto café hay en la naturaleza? La tierra es café. El chocolate es café. El chocolate es café y los troncos de los árboles son cafés y el café es café. Pero ves cómo lo negativo es más fuerte que lo positivo. Sí, totalmente. Qué fuerte. Sí. Pero sí hay mucha gente que lo relaciona con el excremento. Sí, yo soy una de ellas. Pero, sí. O sea, cuando empezaste a hablar con el café y luego hiciste la pregunta, eso fue lo primero. O sea, el emoji del poop. Y dije, ahí está, ¿no? Sí. Pero lo que me encanta de México es que yo no tenía relacionado con el café, o sea, el color café, tan específico como el cacao, o sea, la semilla del cacao. Cacao, o sea, el polvo, sí. Chocolate como barra, también. Pero ya me da otra herramienta o otra cosa, otra vista, otra mirada al café gracias al cacao. Y luego pues ya toda la historia que conlleva, o sea, aún más enriquecedor. Entonces, sí, el café es mucho más que el excremento. 100%. Y hablando propiamente del café como el café que nos tomamos,
el café es verde, luego es rojo y luego es café. O sea, la semilla de café cuando está ahí en el arbolito es verde y luego la hace roja cuando madura y luego se hace café cuando lo tuestas y todo. tuestas, pero a fin de cuentas es... entonces, pues es una transformación también. Así que ese taller específicamente es un taller muy, muy lindo porque de pronto te reconecta con otras formas de ver al color marrón, por llamarlo como lo llaman en otros lados. O sea, siento que esa posibilidad de conocernos a través del color, a través del arte, a través del movimiento, a través de las letras, de escribir, el poder de la palabra que hablábamos antes, nos permite autoconocernos. Y creo que es una de las cosas más lindas que he obtenido del aprendizaje que he tenido a lo largo del tiempo. O sea, vuelvo a repetir, es ese espejo de lo que estoy aprendiendo afuera me está permitiendo conocerme. Lo que estoy conociendo afuera me está permitiendo conocerme adentro. Así que, ese. Sí, me llama la atención porque yo no sé si a ustedes les pasa, hablando de color, pero yo tengo mis temporadas, ¿no? La temporada de azul, y todos los días me he visto de azul, la temporada de negro, la temporada de rosa, de beige, y como al segundo día o tercero, más bien como al tercero o cuarto que me estoy vistiendo del mismo color, sí me detengo y digo, ¿de qué humor estoy? ¿Por qué estoy escogiendo vestirme todos los días con estos tonos? Colores. Y es muy chistoso, pero sí me he dado cuenta que de alguna manera tiene que ver con mi estado de ánimo, pero algo que no he hecho es sí detenerme a hacer una reflexión e introspección real. Nada más digo, estoy de un humor de azul o estoy de un humor de rosa. Sí es chistoso. Sí. Saberle, cuando quiero salir me visto como hoy, por ejemplo, que tengo más colores y que me pongo lo que casi nunca me pongo. Y digo, no, a ver, rompe, vámonos a lo que sigue. Lo que a mí me encanta es que vienes de tonos de marrón, de café. Sí, sí. Ya fue bueno. Es una... cuando aprendí Abrasoma, que ya les he platicado de Abrasoma o no les he platicado de Abrasoma. Bueno, Abrasoma es una técnica de color que también ayuda, aprendes a reconocerte a través de los colores. Es una herramienta más espiritual que de arte mismo. Pero una de las cosas es que te dice que te vistas de los colores que estás vibrando en ese momento. Y entonces puedes hacer un ejercicio de cambiar, no solamente entender por qué te estás vistiendo esos colores, sino que cuando a lo mejor te estás vistiendo de ciertos colores que están reflejando un sentimiento a lo mejor o una emoción de tristeza o una emoción de enojo y que por eso estás a lo mejor eligiendo esos colores, cambiar y ponerte el color que te hace sentir alegre, que te hace sentir feliz, que te conecta con esa ¿Emoción? energía, ¿no? Con la energía de la felicidad. Entonces, ¿qué color te conecta con la felicidad? Probablemente el naranja, el amarillo, que son colores que representan de alguna forma, ¿no? Yo, por ejemplo, no me pongo nunca nada amarillo. No tengo ropa amarilla, siento que me veo como Pareja. Sí. Te borra. Pero, por ejemplo, antes no usaba naranja. Yo decía que el naranja para mí no. Y ahora me encanta. Siento que el naranja me sube la energía, me pone feliz, me vibra de alguna manera, de una manera pues más rica, más emotiva, más de sonrisa, no sé. Creo que los colores son fantásticos. Amo los colores. O sea, de hecho, cuando daba clases en la prepa, daba clases de teoría del color. En la universidad daba clases de teoría del color. Y
Y luego, eventualmente, cuando entro a Aurasoma, me doy cuenta de que el color no solamente es una herramienta técnica, digamos, ¿no? Para pintar y etcétera, pero también una herramienta pues más energética, ¿no? Más para tocar, para reconocernos, en fin. Por ejemplo, hay una cosa uno de los ejercicios que tengo en la formación de semillas de creatividad es enseñarle a las personas que se están formando para ser facilitadores de semillas de creatividad, que hay preguntas que tienen que ver con ciertos colores. Entonces, estoy hablando un poquito de los colores relacionados a los chakras. Entonces, por ejemplo, el chakra raíz, que tiene que ver con la conexión con la tierra. Y entonces, ¿cuáles preguntas de los 5 sets de semillas de creatividad están conectados con la raíz? Entonces, por ejemplo, hay preguntas como ¿qué quieres lograr? Que ya la trabajamos aquí. Eso es una pregunta roja, es una pregunta del chakra raíz, de estar conexión aquí con la tierra, ¿no? con el aquí y ahora. O preguntas más moradas, que serían más como en la parte de la idea, ¿no? De hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero lograr, pero ya desde un lugar más de la idea, más volátil, ¿no? ¿Sabes? Como, entonces, tengo ahí una selección de preguntas, ya revueltas de todos los diferentes sets, pero las preguntas que son rojas, las preguntas que son amarillas, las preguntas que son naranjas, porque cada una de estas tiene energías y tiene, pues, caminos diferentes que te hacen encontrar respuestas que van más dirigidas allá. Sí. Me hiciste pensar en el árbol de la vida de la Cábala, ¿no? Porque también tiene sus niveles que puedes relacionar con algún chakra. Y la última esfera del árbol de la vida, que se llama Malhut, ya es la unión de todo lo que está arriba, porque para lograr manifestar algo, tuviste que haber comenzado con esta inspiración, esta idea que está en el nivel más alto, en el morado, en el chakra corona, y de ahí ir bajando poco a poco a, primero, la voluntad de querer hacer algo, luego la idea de, por ejemplo, transmitir un mensaje, luego avanzas al, ok, pero ¿qué tipo de mensaje quiero transmitir? Luego darle o pasar por el filtro de, bueno, pero como no puedo hablar de todo, puedo hablar de A, B y C nada más, entonces voy a escoger C. Y luego ir dándole tu personalidad y tu sello personal a un tema en especial, y así te vas a ir recorriendo todo el árbol hasta que se manifiesta. Y una de las herramientas de autoconocimiento de la Cábala es entender, por ejemplo, por qué no puedes llegar a manifestar algo que quieres hacer. Y te enseñan a ver en dónde del árbol se atora este proceso. Y dependiendo de la esfera donde se quede atorado, es lo que tienes que trabajar. Pero es un ejercicio de autorreflexión. Por ejemplo, hay personas que son muy expansivas y son súper creativas y tienen una energía bárbara, y entonces se les empiezan a ocurrir un montón de ideas de cómo hacer lo que quieren hacer. Pero el problema está en que no pueden tener un límite y tener una estructura para decidir qué sí y qué no en este momento. Claro. Entonces se la pasan imaginando, ideando y no concretan. Sí. ¿No? O el que se detiene en, es que no está perfecto, ¿no? Ya decidí la idea, pero no está perfecta, entonces no avanzo. O el que ya decidió la idea, pero le falta el estar, o sea, sentarse a escribir, ¿no? Y es o a pintar o a trabajarlo. Entonces también es una herramienta de autoconocimiento, para saber en dónde te atoras de manera tal que no puedes concretar un proyecto en especial. Así es. Y por eso también Positive Intelligence me gusta, porque te ayuda a desatorar. Cada uno de esos. Te desatora. Sí. Sí. Fíjate que me hiciste recordar, hay una herramienta que se llama Foresight.
Forsyth dice que todas las personas, para pasar a través de un proceso creativo, pasa por 4 fases, que es el análisis, la ideación, me pasó lo que dije. El desarrollo y la implementación. No importa si estás en un proceso intuitivo de creatividad o si estás en un proceso con una estructura como por ejemplo Design Thinking o cualquiera, no importa cuál sea, siempre sí o sí tienes que pasar a través de estas 4 etapas. Y hay personas que se sienten más cómodos de estar en una etapa que en otra. Y la forma en que trabajamos esto es a través de un test y te dicen cuáles son esas partes que son más fuertes para ti. Entonces, si eres un ideador, por ejemplo, te pasa lo mismo que tú estás diciendo. O sea, analizas un poquito y te quedas ahí disfrutando de la vida, poniendo 20,000 ideas y no logras desarrollar una, probablemente, y mucho menos llegar a la implementación, en mi caso, ¿no? O sea, yo la implementación la tengo hasta abajo y es justo lo que tú estabas comentando. Pero hay gente que es muy analítica y entonces dicen que se paralizan por analizar. Analizan y no van al siguiente paso, que es idear. O sea, ya tienes toda la información, ya no hay más. Ahora sigue lo que sigue. Y cuando armas un equipo para formar un proyecto cualquiera, lo ideal es poner gente que esté en los diferentes campos o en los diferentes modos, digamos, para que uno vaya llevando al otro a las diferentes etapas del proceso creativo. Es fascinante, a mí me encanta esa herramienta, también es algo de lo que estoy certificada y algo que me hizo aprender y descubrir que para que vean que sí le gusta estudiar a Flor. Y sí, es fantástico, la verdad, darte cuenta de que así somos y me encanta oír que también el del árbol de la vida lo puedes ver así y en cada una de las, así somos. Analizamos o ideamos o desarrollamos o implementamos y simplemente tiene que ver con el cada quien, el voltearse a ver y entender y aceptarnos. Ya no hay pretexto, no podemos no conocernos, no podemos no voltearnos a ver y no se vale es que así soy, y háganle como quieran, ¿no? Porque ya hay tantas herramientas, digo, aquí hemos mencionado algunas, pero me parecen muchas. Incluso difícil de decidir cuál tomar, en qué momento, pero ya no tenemos el pretexto de que pues así me hizo Dios y este es mi destino y así me tocó. Siempre hay que buscar crecer. Eso yo creo también es el autoconocimiento. O sea, sí, porque eso de así soy y hazlo como quieran. Eso también es un poco de autoconocimiento, porque en eso que así soy, ya sé cómo soy. Ya sé cómo soy, pero ahí es la parte que no están diciendo tampoco. O sea, es, ok, sí, así soy, pero sé que no me está funcionando. Sí, o sea, sí, hay mucha gente que dice así soy, pero también con esa gente hay esa parte de ellos que están diciendo, pero no, o sea, no me está funcionando estar así, que es, yo creo que la parte silenciosa de nosotros mismos, que es el sabio, el que sabe, pero nuestro ego, nuestra fachada, nuestra personalidad hacia el mundo no nos permite ser o escuchar a esa parte sabia. Creo yo, o sea, sí, estoy hablando de, de la parte de autoconocimiento que es silencioso, es la parte que no queremos reconocer, pero sí nos está diciendo algo de nosotros mismos. Sí, pues es algo que no te gusta, ¿no? En este caso. Y a lo mejor resignarse, ¿no? En un momento dado, como
como no está dispuesto a trabajar, hacer el trabajo que corresponde para mejorar, para crecer, pues para ser mejor ser humano. Entonces, hay gente, me imagino, que se resigna, pues así soy yo y ya, no voy a cambiar, porque a lo mejor no hay nada que les motiva a crecer, no sé, siento que puede haber también las personas que están resignadas a ser como Y yo son. creo que eso también es autoconocimiento. O sea, si dices, si estás resignado y dices, ya no voy a cambiar, estás reconociendo esa parte de ti, aunque a lo mejor es inconscientemente, estás reconociendo la necedad. Necedad. Ok. Estás reconociendo la necedad de uno mismo, o sea, de ti misma o de ti mismo, de una forma inconscientemente, porque no quieres cambiar. Y el decir, poder de la palabra, no quiero cambiar, estás dando poder a esta parte de ti que estás reconociendo. O sea, la parte necia, la parte de no quiero cambiar, o sea, no quiero conocerme mejor, no quiero ser una mejor versión de mí mismo para mi entorno. Eso estoy viendo muy por la parte no visto, por la parte silenciosa del día de hoy. Pero sí, o sea, está padre para mí escucharles hablar de la parte de que sí quiero cambiar, y aquí están todas los talleres, aquí están todas las estructuras. Y aparte, dentro de nosotros mismos hay una estructura. La no visto, bueno, yo lo llamo lo no visto, o sea, o el silencioso. La sombra, ¿no? ¿Es lo mismo? Pero no no sé, ahí sí necesariamente no sé. venga de la sombra. No creo que necesariamente venga de ahí. Simplemente es, o sea, no sé, es como a lo mejor tener como una película enfrente, o sea, incluso hay gente que no cree que necesita cambiar. Exacto, o sea, No. eso es la parte a lo que me refiero, ¿no? En el decir, no quiero cambiar, por ejemplo, estás reconociendo la parte de ti inconscientemente, para la mayoría de las personas, que sí hay una parte que sí quiere cambiar. Si hablamos de la dualidad, por eso, ¿no? O sea, si hay la parte que dice que no quiero cambiar, también existe la parte que sí quiere cambiar. Entonces, sin verbalizarlo, sin expresarlo, sin experimentarlo, sin reconocerlo, también estás en el proceso del autoconocimiento, por lo que no estás conscientemente viendo. Eso es a lo que voy. Wow. Está muy profundo. Sí, pues hay gente que se resigna a estar como está y que no quiere cambiarlo. También moverte de esa zona de confort muchas veces cuesta mucho trabajo, ¿no? Ya te sabes manejar como eres o como crees que eres y no le quieres mover, porque todos los que hemos pasado por un proceso terapéutico y de autoconocimiento sabemos que no está fácil, claro, y que no es un camino lindo de risas y ay, mira qué bonita soy. Es todo lo contrario, ¿no? Te das cuenta de todas las veces que la regaste creyendo que estabas en lo correcto. Claro. Y de todas las veces que pudiste haber hecho las cosas de manera diferente para obtener incluso el resultado que querías, ¿no? No es culpa de la vida, es culpa de cómo tú manejaste una situación a final de cuentas. Por lo que quieras, no se trata de echar culpas, no se trata de decir y de flagelarme, ¿no? De culparme porque no lo supe hacer mejor, sino simplemente es reconocerlo y decir, bueno, pero ahora ya lo vi, ya hoy puedo tomar una decisión diferente y puedo manejar de diferente manera las situaciones. Así que por eso creo que el autoconocimiento es algo sumamente importante
y que nos va a permitir pues empezar a sentirnos mejor con nosotros mismos, y eso se refleja en tu entorno siempre. Claro. Y aceptar las partes que no nos gustan. Pues sí, así, o sea, sí, así soy, la regué, vengo, ¿no?, con este bagaje, con esta historia, y ha sido la consecuencia o el resultado o lo que he podido ser y hacer, pero ya que lo tengo aquí y después de tanta herramienta, puedo decidir dar un pasito en una dirección distinta. Exacto, ese es el punto. Que en el momento que te conoces y te reconoces, caminar hacia el camino de la mejoría, de ser un mejor ser humano, de ser una mejor persona, de ser un... Yo creo que no sería lo ideal, a lo mejor estoy hablando de utopía, pero yo creo que lo ideal es, ya me di cuenta y ahora camino hacia mejorar. Un poquitito, como tú dices, un pasito a la vez. No necesitas hacer el gran cambio y ser ahora la mejor persona del mundo. Un total makeover. Exacto. Pero no quedarnos en que, sí, ya lo sé, ya lo reconozco. Y así soy. Ya sé, Y hágale exacto. como quiera. Pues sí, porque en realidad no te funciona. En realidad, en el fondo, no es lo que quieres, ¿no? Quisieras que todo funcionara mucho más en paz, mucho más alegre, mucho más lindo, y que tus relaciones y tu vida fueran mucho más armoniosas en todo sentido. Entonces, al final de cuentas, vale la pena pasar por el trago amargo de conocerte y reconocerte. Ahorita me cayó el 20. Empezando la terapia, que mi terapeuta Ale me decía, pero ve hacia adentro, quién eres tú, y todo, y le dije, es que tengo pánico de saber quién soy, porque estoy segura de que no me va a gustar. Wow. Pánico, tenía pánico de entrar hacia mí, porque dije, es que esa que soy realmente yo no me va a gustar. Y por cosas como lo que decíamos la vez pasada, me dijeron, es que hablas muy rudo, es que dices las cosas muy fuertes, ¿no? O sea, pequeñas me cosas. suena. ¿Dónde lo oía antes? Pequeñas cosas que dicen, claro, porque hablo así, porque así soy. Y si así soy, pues mejor no le busco y no entro. No quiero saber. Mejor sigo con la fachada por fuera, creyendo que si tengo la fachada no soy tosca, no soy ruda, o me quedo callada y no hablo mejor, por mantener una imagen de tal manera que me sienta aceptada, que me sienta querida, incluida. Sí, el tema del autoconocimiento sí está intenso. Yo, o sea, hablando de que tú nos compartiste de que tenías pánico, yo entré en el yo no quiero reconocer. No creo que fue pánico, más bien creo que fue rechazo hacia mí misma, porque mucho de lo que yo estaba rechazando fue mi vulnerabilidad. Nunca puedo pronunciar esa palabra muy bien en español. Y para mí fue muy difícil, porque no sé si es algo de las mujeres mundialmente hablando o las personas, pero para mí ser vulnerable igualaba a ser débil. Entonces yo no quería ser débil, y a través de varios ejercicios que hicimos en un trabajo previo mío, una de las palabras que siempre aparecía durante los ejercicios fue vulnerabilidad. O sea, yo lo percibía o yo lo veía en la persona con quien estaba haciendo yo el trabajo. Y la retroalimentación es un espejo. Y yo dije, no soy vulnerable. ¿De qué estás hablando? Y fue eso lo que tú comentaste, o sea, eso de ver adentro, eso que no he ido a terapia,
Pero eso que ver adentro y realmente aceptarte y verte y reconocerte y conocerte y todos tus defectos y virtudes, es difícil. Pero en el momento que yo acepté, o no acepté, en el momento que me permití ser vulnerable y permití a los demás en mi alrededor que sean vulnerables, cambió mi vida. O sea, yo me aceptaba mucho más fácilmente. Yo tenía más compasión hacia los demás y hacia mí misma, más empatía hacia los demás y hacia mí misma. Pero el camino de autoconocimiento, bueno, hasta ahorita ha tenido sus sube-bajas. Esa de aceptar o permitirme ser vulnerable, sí fue uno de los más difíciles que he tenido que Yo creo que experimentar. yo creo que es general, ¿no? De todo el mundo. La vulnerabilidad te expones y tiendes a protegerte por sobre todas las cosas. Sí, creo que es de lo más difícil. Sí, creo que el autoconocimiento es una tarea que no termina nunca. Estamos en constante cambio, estamos desarrollándonos o atorándonos probablemente. Y eso de ir para adentro, de estar mirándonos, de estar aceptándonos o no, creo que es un trabajo para Sin siempre. fin. Sin fin. Pero muy satisfactorio en el camino también, ¿no? O sea, independientemente de que te descubras y que a lo mejor no te encantó lo que descubriste y necesitas trabajar sobre eso, etcétera, pero sí creo que satisface y satisface más cuando tratas de pulir eso que no te gustó de ti y mejorarlo. A fin de cuentas, vuelvo a insistir, yo sí creo que para eso estamos aquí, para ir mejorando, para ir creciendo y para ir apoyando a la gente que está a nuestro alrededor, empezando por nosotros, por supuesto, pero nuestra familia, nuestros amigos y esas personas que están de alguna manera cerca de nosotros, ir tocándolas desde nuestro ser positivo, desde nuestro... En fin, creo que... Es más satisfactorio. Cuesta trabajo porque tienes que primero pasar por darte cuenta, conocerte, decidir, sí verlo, no ignorarlo, y luego hacer lo posible por hacer el cambio. Gracias a Dios hoy hay muchísimas herramientas como las que tú manejas, Flor, que creo que pueden ser de gran ayuda, pero el recorrido vale la pena. Sí vale la pena llegar a conocerte, por más oscuro que parezca el camino, Sí. porque es al final más satisfactorio que, yo no diría aceptar, sino resignarte a ser como eres. Claro. Siempre es mejor crecer. Además, el mundo te necesita. El Eso mundo sí. necesita de ti tal cual eres. Y esa es una de las razones por la que también estamos aquí. Así es. Porque nos falta muchísimo camino, es interminable y somos perfectamente imperfectas. Pero sabemos que quienes somos también es algo muy valioso y que lo que podemos aportar también es valioso, aunque sea para una persona. Claro, exacto. Sí, pues Que nuestro recorrido sirva de algo, así sea. ¿no? Que nuestros golpes sirvan para que otros se golpeen menos. Así es. O reconocen también su camino hasta el día de hoy. Ajá, también. A reconocer todo el trabajo, que mira que es trabajo. Y a veces estoy segura que muchas personas no se dan cuenta que tan lejos o que tanto han trabajado para llegar a donde están el día de hoy. Sí, Entonces hay que reconocer. sí.
eso me encanta. Muy Me bien. encanta, me encanta. Pues yo creo que El tema ha estado denso. ves. Sí me siento, ¿no? Como con, no sé, con una carga. ¿No te sientes un poco liberada? No. No, tal vez un poco lo contrario. Creo que necesito otro capítulo, otro episodio para seguir sacando sobre el autoconocimiento. Hay muchísimo, muchísimo. Sí, del que autoconocimiento se puede hablar. Bueno, de todos los temas. Sí. Ajá. No creo que... Sí, se nos da un poquito, ¿no? Sí. Lo tocaremos en otra ocasión, creo Sí. yo. A mí me gustaría quedarnos con eso que dijiste, ¿no? De no importa si tu camino ha sido corto o largo, que autoconocimiento. Lo importante es reconocer que lo estás haciendo. Sí, A mí me encantó eso y creo que me gustaría que nos quedáramos ahí. ¿Qué opinan? perfecto. Va. Gracias, gracias. Muy bien. Gracias a ambas. Gracias. Ha Pues, sido un placer como siempre. Muchas gracias. Y nos vemos en el episodio de hoy, de la próxima vez.